estableció porque una cosa tiene esta medida, es inmovible. Por lo tanto, aquí vamos. Cuando pensamos en este estándar, el capítulo 3 nos lleva a ejemplificarlo. Por ahora, pero ahora, sin la mediación de la ley, en otras palabras, no es la ley, es el estándar de Dios, la justicia de Dios, se ha manifestado esta justicia, este estándar, esta tabla de medida de la que dan testimonio la ley y los profetas. En sus hojitas, quiero que escriban esto: la regla no es solo lo que Dios dijo, pero la regla literalmente es lo que Dios es. En otras palabras, en el paso número 2, lo que yo expliqué, que es el tipo de persona que se comporta como cristiano, pero realmente no es. En el paso número 3, es aquel que conoce y sabe, porque el judío sabía, el judío conocía la ley, pero no había cambio. Entonces lo que está diciendo es esto: es que no es nada más lo que Dios dice, es lo que Dios es. No es suficiente saber de Dios, tenemos que conocer a Dios. Y cuando conocemos de Dios, obviamente parte de ello es que Él se convierte como la medida. El versículo que sigue, el versículo 22. Esta medida, esta justicia, este Dios, ¿sí?, es mediante, solamente mediante, exclusivamente a través de fe en quién. Ok, quiero que escuchen esto. Esta medida, el yo abrazar, conocer el estándar y moverme de número 1, número 2, número 3, número 4, llegar al punto en el cual ahora mi mentalidad es diferente, mi corazón es diferente. Ahora soy una persona. Para que esto suceda, tiene que ser mediante la fe en Cristo. Y por favor, escuchen esto. La palabra fe en la Biblia siempre se describe como fidelidad. Como fidelidad. Fe no es simplemente una creencia, fe no es simplemente un sentimiento, fe no es simplemente una doctrina, fe no es simplemente un pensamiento o un anhelo de que dices: mi hijo está en el hospital, pero tengo fe que Dios lo va a sacar. ¿Sí? En otras palabras, en inglés la frase es esta, que no es fe. En inglés es la palabra wishful thinking, el pensar positivamente. Eso no es fe. Escuchen lo que es fe, porque eso es extremadamente importante. ¿Okay? Dice la Biblia, es mediante la fe. ¿En quién? Cristo dijo esto, que si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías mover montañas, podrías hacer milagros. ¿Por qué? Porque el punto no es la fe. ¿Qué es el punto? El objeto de la fe. Aquí está la pregunta. La pregunta no es qué tanta fe tienes, la pregunta es qué tan grande es la persona en la que confías. Esa es la pregunta. Y ahorita se lo voy a decir así bien claro. Un Dios chiquito en ti, con un montón de fe, no hace mucho. Poquita fe, con un Dios grande que gobierne, con un Dios que literalmente rija tu vida, que su palabra dicte y controle tus pensamientos, tu sentir, tu hablar, harás milagros. Por eso dice Pablo, es mediante la fe en Cristo a todos los que creen. De hecho, aquí está el punto, de hecho no hay decisión, porque el que pone el énfasis en la fe, escuchen esto, y no en Cristo, como el número 3, el número 3 dice que son judíos. Si los judíos eran buenos para la fe, ellos tenían ya esto formulado, tenían un montón de reglas, y ellos caminaban muy derechitos y eran hombres muy piadosos, que en una ocasión, ¿recuerdan cuando es la mujer tomada en el acto de adulterio? Y se la traen a Cristo y dicen: ¿qué onda? Moisés dice que aquí traen el asunto, ¿tú qué dices? ¿Y qué dice Cristo? El que esté libre de... ¿sí? De lo cual es irónico, porque el único que estaba libre de pecado en ese momento, en ese grupo, era ¿quién? Era Cristo. Cristo tenía el derecho de haber matado a esa mujer. Él pudo haberlo hecho y nadie lo podía acusar. ¿Y qué hace Cristo? La toma y le dice: ve, ¿dónde están tus acusadores? Ve y no peques más. Ok, entonces el punto es este. El punto, una vez más, no hay distinción. Por lo tanto, en sus hojitas, fe simplemente es nuestra respuesta a la fidelidad de Dios. Fe no es algo que tú haces, fe no es algo que tú sientes, fe no es algo que... En otras palabras, cuando tú conoces y te encuentras con el Evangelio, con la persona de Dios, cuando entiendes que es por gracia que el Señor te ha llamado. Si tú puedes pensar en los años cuando estabas en el nivel número 1 y eras ignorante de la palabra de Dios, y llegas al nivel número 2 un día en el cual, otra vez, porque viste la iglesia o viste esto y pensaste que sabías, pero de
a caracterizarse por lo que en inglés se le llama entitlement, donde ahora piensas que todos se deben, incluyendo Dios. Si vengo a la iglesia, no vale que vaya mejor. Y empieza con tu lista de cosas. Sí, para llegar al punto número 4, que es donde estamos ahorita, tenemos que entender es esto: de que yo, manteniéndome fiel a Dios, no es porque yo soy mejor que los que se han echado para atrás. No, yo no me mantengo fiel a Dios no porque soy mejor que mi hermana o mi hermano que una vez estuvieron en la iglesia y ahora ya no están. Sí, escuchen esto. La diferencia entre Pedro y Judas, los seguidores de Jesús, Pedro y Judas, yo literalmente creo que ambos fallaron en su fidelidad a Dios. Uno lo vendió por 30 monedas y el otro lo va a traicionar la noche que va a ser enjuiciado a Cristo. ¿Fueron fieles? No. ¿Saben cuál es la diferencia? Es donde vamos con esto. Escuchen eso. La diferencia no es que fueron fieles o infieles. La diferencia es que Dios preservó. ¿Saben qué es la palabra preservar? Cuando tienes una mayonesa que la abres, para preservarla tienes que ponerla ¿dónde? En el refrigerador, para que se preserve. ¿Me explico? Porque si la dejas afuera, ¿qué le va a pasar? Especialmente con los calores del verano aquí, va a pasar a la historia, ¿verdad? Entonces, es un proceso de preservación. Dios lo que hizo, porque un día Pedro, estando y siendo un nivel 1, y era pescador simplemente, y Cristo lo llama y lo lleva al número 2, y un día lo lleva al número 3, y un día Pedro decide seguirle, y está en el 4. Estar en el número 4 no implica que no podemos ser infieles a Dios. Estar en el número 4, todo lo que implica es que aun cuando no somos fieles, Él nos preserva. Y en el caso de Judas tristemente solamente conoció el número 3 o el número 2, o tal vez nomás el número 1. ¿Qué quiero decir ahí? Que Judas nunca fue santo. Eso es lo que significa. Esa es la explicación. Entonces, no es mi fidelidad a Dios, es que la fe es responder al Dios que es fiel. Y por eso les estoy diciendo que el punto aquí no es simplemente obedecer lo que Él dice. El punto aquí es conocerlo a Él, porque si no lo conoces a Él, no vas a tener la oportunidad de responder a su fidelidad. ¿Sí captamos eso? Una vez más, si no lo conoces a Él, te vas a privar de poder responder a su fidelidad. Eso implica porque muchos de nosotros llegamos a un punto en el cual sentimos que Dios no está cerca, que Dios se ha alejado. Y Dios no se ha alejado, es que ahora solamente lo tenemos de una manera contextual, de una manera intelectual, de una manera doctrinal, pero no de una manera personal. Vean cómo termina esto. Cuando tú reconoces la fidelidad de Dios, escuchen esto. Este es un pasaje conocido. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la versión antigua. Esa es la nueva versión. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Escuchen esto. Sí. Entre más reconoces la fidelidad de Dios, por favor escuchen. Entre más reconoces la fidelidad de Dios, más te das cuenta de dónde vienes. Vamos a hacer una vez más. Entre más disfrutas y conoces a Dios que es fiel, y estás acá en el número 4, tu corazón ha sido transformado, Cristo ha hecho algo en tu vida, más recuerdas y valoras de dónde vienes. Yo argumentaría esto. Los que están en el 2 esta mañana desprecian el número 1, y los del número 3 no los pueden ni de ver porque se creen bien acá. ¿Sí me explico? Los del número 3, los del número 1 ni los conocen. ¿Y saben cuál es lo triste? Escuchen, pero eso es lo más triste de todo. Mucho de la consejería matrimonial es lidiar con hombres o mujeres que están en el número 3 y su esposa o esposa en el 1 es infierno en la tierra. ¿Por qué? Porque eso es lo que han dicho. Han tomado el estándar de Dios, lo han despreciado y ellos se han hecho el estándar. Entonces ahora tú como esposo existes para complacerme a mí, y más vale que hagas lo que yo digo, más vale que no me falles, más vale, porque te voy a presentar a Cristo. Vamos a mandarlo así, te mato si me fallas. ¿Sí me explico? Es el momento en que tú quitas a Cristo, quitas a Dios como el estándar de la vida, sus preceptos, su ejemplo, su vida, tú y yo nos convertimos, ¿no? No hay vuelta a Dios aquí, no hay nada de que entre los dos, no, es uno u otro. Y mi argumento esta mañana, viendo lo que está aquí, es que dice Pablo, todos hemos pecado, no hay excepción.
Todos merecíamos ser muertos, todos merecíamos ser despreciados, todos merecíamos ser literalmente separados eternamente de Dios. Pero Él en su gracia, aquí estamos con esto, Él en su gracia nos permite ser recordados que nuestra conexión ciertamente es con Adán y nuestro pecado es adánico, proviene de allá, pero a la misma vez nuestro pecado es voluntario. Lo que no podemos hacer si esta mañana nos encontramos en el número 1, o póngale hermana, si esta mañana mi hijo está en el número 1, o mi hermano, o mi padre, y no conocen de Dios ni les importa, lo que no podemos hacer es decir, bueno, están en una etapa de rebeldía, al rato se les pasa. No, Señor. No. Sí, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Nuestras acciones no definen quiénes somos. Quienes somos definen nuestras acciones. La teología del Chapulín Colorado no funciona, la de Chavo del 8, que se le chispoteó. Aquí a nadie se le chispoteó. A nadie se le chispoteó aquí. Estamos haciendo lo que fuimos entrenados a ser enemigos de Dios, a menos que abracemos el Evangelio y tomemos el estándar de Dios. Entendamos que Él es la medida, que con Él nos medimos, y entre paréntesis, cuando hablamos de que todos hemos pecado, vean cómo termina la conversación, decimos esto, pero aún cuando todos hemos pecado, a la misma vez es por su gracia, todos somos justificados. Así como el pecado nos afecta a todos, así su gracia puede potencialmente afectar a todos. De tal manera que esta gracia es gratuita, por eso es gracia, y es mediante ¿qué? ¿Cómo se obtiene esta gracia? Mediante la redención, el proceso, sí. En inglés se usa la palabra forensic. ¿Forensic? Forensic. Justificación forense. No es la justificación que es del hombre o del joven o del niño que está aquí y dice, no, pues esto no está funcionando, es un montón de mugrero, la vida no, voy a buscar a Dios. Creo que con este matrimonio me equivoqué, pues no funcionó, ya nos divorciamos, me voy a sacar a la iglesia. Sí, eso es lo que está diciendo. Lo que está implicando es eso, que ya sea que estés aquí esta mañana, completamente ignorante de Dios, ya sea que estés aquí pensando que sabes de Dios, pero realmente no sabes de Dios, o pensando que estés aquí, que deberías saber de Dios, pero aún así lo ignoras, independientemente, para que te muevas del 1 al 4, del 2 al 4, del 3 al 4, tiene que traer un agente foráneo. No sucede simplemente porque estás orando y deseando que Dios te ayude. No sucede simplemente porque de alguna manera ahora sí vas a poner tu vida en paz o en orden. No, tiene que atravesarse un agente foráneo, alguien fuera de tu sistema, y su nombre, de acuerdo a lo que está diciendo la Biblia, es que es mediante la redención que Cristo Jesús no va a efectuar. Sí, la redención no está disponible para el que agarre la onda y se mueva uno más. La redención está disponible a todos. Ahora, el precio a pagar, obviamente, el precio a pagar es un poquito difícil a veces. Por lo tanto, aquí está el punto. Todo aquel que está dispuesto a abrazar el estándar de Dios, a Dios como persona, no solamente como concepto, es aquel que tiene que entender esto. Que no solo estamos hoy en día como cristianos sin culpabilidad, pero literalmente ahora somos presentados. Si una persona que está aquí en el número 4, una persona que ha aprendido a caminar con Dios, una persona que entiende que el Evangelio es por gracia, que la gracia de Dios, que la fidelidad de Dios es la que me hace ser fiel a Él, que no es mi fidelidad la que le da gusto al Señor, pero es que su fidelidad es la que me atrae, es aquel que entiende que literalmente, no, escuchen, al estar aquí no significa que no puedo pecar. El estar aquí no significa que ahora no puedo confundirme. El estar aquí no significa que no puedo ser soberbio. Lo que significa es que ahora que estoy aquí, no estoy libre de pecado. Simplemente que ahora el Señor me ve por la redención de Cristo como una persona que nunca haya pecado anteriormente. Ese es el Evangelio. Ahora, Pablo es bien claro en cómo termina esta conversación, porque él termina diciendo en el versículo 27, este es el versículo 27, y dice, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Cómo te puedes dar crédito? ¿Cuál es la respuesta? Queda excluida. No existe la jactancia. Si tú estás aquí ya y has conocido del amor de Dios, no hay manera que tú puedas ver el peregrinar de 1, 2, 3, 4
porque tú eres mejor que los demás, porque tú eres una buena persona. Dice Pablo, ¿por cuál principio? ¿Acaso por el de la observancia o el practicar la ley? Y dice él, no es así. ¿Es a través de qué? Es a través de nuestra fidelidad, que es la respuesta a la fidelidad ¿de quién? De Dios. No es porque tú creíste, es porque Él te dio a su Hijo aun cuando tú no creías. No es porque un día te cayó el 20 y dijiste, hay que buscar a Dios. No, es porque Dios desde que naciste literalmente te ha buscado y a través de la historia te ha estado llamando, pero hemos hecho caso omiso. Sí, vean la palabra que está arriba en la pantalla, la palabra jactancia. ¿Sí? ¿Jactancia? ¿Leído conocer esa palabra para alguien? Jactancia, soberbia. Rory, let's go get a stage, brother. Come on, guys. Yo lo que quiero que esta mañana pensemos por un momento, porque ya estamos concluyendo nuestro tiempo aquí. Es que esta mañana no hay mejor evidencia de personas que han movido su agenda personal, su agenda preferencias, que este grupo de misioneros que han estado aquí para bendecir a nuestra comunidad. 143 niños, jóvenes, estuvieron aquí. Y el Señor en su misericordia toma la vida de estos hermanos, adultos, jóvenes, donde literalmente dejan sus comodidades, invierten miles de dólares para estar aquí, ¿verdad? Porque cada quien tiene que pagar sus propios pasajes, donde varios de ellos, porque me tocó verlo, por teléfono, por Skype, estuvieron felicitando a sus hijos de 10 años, de 15 años, que cumplieron años esta semana y se privaron de estar con ellos por estar con nuestros hijos. Vinieron y se adaptaron a la comida de nosotros, a las costumbres de nosotros, en fin, esta vida en la cual la jactancia fue movida. Esta mañana quiero que pensemos por un momento lo que implica seguir la persona de Jesús. Y no estoy diciendo que tú tienes que ir a Alemania a servir. Y si gustas ir, vamos a ir al final de junio. Y puedes hacerlo. Obviamente está la invitación abierta. Pero a lo mejor para nosotros nuestra Alemania de servicio es en el hogar. A lo mejor es con el vecino, en el trabajo. A lo mejor es en una iglesia como esta, que aquí tenemos mucha disfuncionalidad y somos mucho andando. Yo estoy convencido de que no somos una iglesia perfecta, pero a lo mejor por meses, por años te has mantenido al margen y en tu mente sigues pensando con jactancia, haciendo tu excusa por qué no tomas ese paso de fe, tal vez en bautismo, tal vez en hacerte miembro, y en tu mente siempre argumentas el por qué tu participación con el cuerpo de Cristo es circunstancial o conveniencial. Esa jactancia, dice Pablo, tiene que salir, y vean lo que dice al final, es a través de la fidelidad de Dios con la cual respondemos con fe.